¿Me confirman si se logra observar la presentación? Sí, compañero. Bueno, gracias. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Este día vamos a empezar nosotros con el segundo tema, ¿verdad? Que sería el sistema nervioso, funciones de las neuronas. Bueno, como ya dije el tema, la Cátedra de Anatomía y Fisiología Animal, presentado por mi persona, Mariela Abigail Rodríguez, Jenny Marisol Rodríguez, Jocelyn Noemí Romero, Daniel Stanley Ruano, Adriana Alicia Rogamas y Marcos Alonso Martínez. También, como le informamos, doctor, que se retiró una compañera, que era nuestra coordinadora, pero ya no pudo seguir, entonces solo quedamos nosotros, ¿verdad? Para empezar, le daremos una breve introducción, ¿verdad? Que sería: el sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes y complejos y permite a los animales comunicarse con el exterior y con el interior de su cuerpo mismo. El sistema nervioso y el sistema endocrino comparten funciones para la prevalencia de la especie y la comunicación de sus necesidades básicas. Como en clases anteriores ya mencionó el doctor, ¿verdad? Que un sistema va relacionado con el otro. Así sería el sistema nervioso. Y dice que desde un punto de vista funcional, el sistema nervioso se divide en dos, que sería el sistema nervioso somático, compuesto por neuronas sensitivas y motoras, y el sistema nervioso entérico, que se extiende a lo largo del tracto gastrointestinal, perdón. Y así empezará mi compañera, ¿verdad? Con el siguiente subtema. Solo apagaré mi cámara. No sé si logran ver. Sí, se ve. Vale. Hola, buenas tardes. No sé si me pueden confirmar si me escuchan. Sí, compañera, le escuchamos. Ok. A mí me toca hablar sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso es una red de tejidos en los animales cuya unidad básica son las neuronas y su función primordial es de captar y procesar rápidamente las señales endogéneas y exogéneas, ejerciendo el control y coordinación sobre los demás órganos. El sistema nervioso está compuesto por los órganos receptores, como pueden ver ahí. El sistema nervioso, órganos efectores. Los órganos receptores están allí, captan la información, donde están los oídos, los ojos, receptores del gusto y del olfato. También se encuentran los receptores del tacto, los bigotes y la piel. En el sistema nervioso está el cerebro, los nervios, la médula. El sistema de efectores ejecutan
las órdenes del sistema nervioso, aparatos no se ve, o sea, lo siento. Permítanme. Aparato locomotor, músculos, huesos y los huesos del esqueleto. Eso conforma todo el sistema nervioso. Está conformado por el cerebro. Perdón, lo siento. Siguiente. El sistema nervioso está dividido en dos. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro de procesamiento principal para todo el sistema nervioso y controlan todas las funciones del cuerpo. En el sistema nervioso central se encuentra lo que es el encéfalo, el rodencéfalo, el mesencéfalo y el disencéfalo. Del encéfalo, el mielencéfalo y metencéfalo, tálamo, hipotálamo, tercer ventrículo, la médula espinal, el bulbo raquídeo, cuarto víntrico, el cerebelo, y en el sistema nervioso periférico se encuentra el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo. No sé si lo pueden pasar. Siguiente. Creo que ahí se pasaron una. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo radioactivo, que su función participa en la regulación de la digestión y otras funciones del sistema nervioso autónomo, controla los reflejos de la tos, vómito, el estornudo y la deglución, y en consonancia a los mismos músculos que se necesitan para la deglución y la producción de voz, y controla el ritmo cardíaco y respiratorio. El puente de Barolio, esto es esta área, no sé si la pueden señalar ahí donde dice puente de Barolio. Está en esta área del tronco, es la encargada de regular funciones automáticas. De ahí sigue el cerebelo. Esta procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y los receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar los movimientos indicados y suaves del sistema muscular esquelético. Luego está el mesencéfalo, que controla todas las funciones de un ser humano. El encéfalo está formado por miles de millones de células nerviosas y está protegido por el cráneo. Está compuesto por tres partes principales, que es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Ahí también está el procénfalo, que dice, el procénfalo también es conocido. De ahí sigue la médula espinal. La médula espinal conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. La red que conforma el cerebro y la médula espinal se llama sistema nervioso central. Siguiente. El encéfalo se divide en cuatro partes principales: el tronco del encéfalo, el cerebelo y el diencéfalo y el cerebro. Diencéfalo consta de dos partes, el tálamo y el hipotálamo, regulador de los
de la homeostasis tiene funciones muy importantes, tales como regulación del sistema autónomo, regulación de las emociones y el comportamiento de regulaciones de la temperatura corporal. Tálamo, principal estanco para impulsos sensoriales que llegan a la corteza cerebral desde la médula espinal. Siguiente. El cerebro forma la mayor parte del encéfalo y se apoya en el diencéfalo y el tronco del encéfalo. La cisura más prominente se divide al cerebro en dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Cada hemisferio cerebral se subdivide en 4 lóbulos: lóbulo temporal, lóbulo frontal, lóbulos occipital y aparietal. Siguiente. La médula espinal es un largo cordón blanco localizado en el canal vertebral, encargada de llevar impulsos nerviosos a los nervios radiactidos mediante sus funciones básicas. Aferente comienza aferente este proceso puede clasificarse en dos tipos. En primer lugar, llevando los estímulos nerviosos desde los órganos receptores hacia el sistema nervioso central aferente, y el segundo traslador las respuestas del sistema nervioso central a los órganos del sistema periférico eferente. El siguiente. El sistema nervioso periférico es una red nerviosa extensa que difícilmente deja un solo milímetro cúbico de tejidos en cualquier sitio del cuerpo, carente de determinaciones nerviosas. Se divide en el sistema nervioso somático y nervios craneales y nervios radiquídeos, sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Aquí podemos ver las dos divisiones del sistema nervioso, que está el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo, craneales, radiquídeos y sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. Creo que solo eso sería de mi parte. Gracias. Bueno, yo seguiré con la presentación, ¿verdad? Me confirman si siempre me logran escuchar. Sí. Sí. Bueno, como menciona mi compañera, hablando del sistema nervioso, se divide, bueno, el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, de los cuales yo les hablaré, ¿verdad? Tenemos para empezar el sistema nervioso somático. Como pudimos ver en la diapositiva anterior, es una división del sistema nervioso periférico. Dice que está formado por neuronas sensitivas y axones motores. Y en podemos encontrar, para compararlo con el sistema nervioso, el que vemos acá, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo, podemos decir que está formado por acciones voluntarias, ¿verdad? Y dice que tiene dos vías. Una primera de entrada recibe la información relacionada con la temperatura, dolor y tacto. Esto se refiere que son canales que comunican diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo podemos mencionar los sentidos, que sería, por ejemplo, sería la visión, la audición, el gusto y el olfato. Como creo que en una clase mencionó el doctor, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros ponemos nuestra mano en algo caliente o ya sea en la corriente, vamos a tener una reacción muy rápida. Y esto es que por acá, por ejemplo, nos dice que es por medio de las neuronas que se lleva toda la información
de una forma que puede ser en segundos, ¿verdad? Es muy rápido y entonces nosotros vamos a tener la reacción de quitar nuestra mano del fuego, ¿verdad? Y dice que la segunda entrada propicia una respuesta somática o efectora voluntaria, que corresponde a la contracción del músculo esquelético. Esta participa en la recepción de los músculos, por ejemplo, en los reflejos y movimientos voluntarios. Obviamente, primero pensamos, por ejemplo, si yo quiero mover una mano, primero lo pienso y esa información rápido va a mis músculos, ¿verdad? Y es donde yo hago el movimiento de la mano. Luego que tenemos que estos están compuestos por lo que serían nervios craneales y nervios raquídeos. Vamos a empezar a hablar sobre los nervios craneales, que serían del sistema nervioso somático. Este dice que está conformado por 12 pares. 3 pares son sensoriales, que sería el óptico, el olfatorio y el vestíbulo coclear. Este está asociado con los sentidos, serían los ojos, el olfato y el oído. Dice que también estos nervios son mixtos, reciben información de los órganos sensoriales y las envían al sistema nervioso central, perdón. Por ejemplo, como les ponía el ejemplo de los sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, el tacto, cuando nosotros, por ejemplo, ponemos la mano al fuego, rápido vamos a enviar la información de quitarla, ¿verdad? A eso se refiere. Y estos serían los que pueden ver acá en la imagen, que comienza por el olfatorio. Y acá están los 12 nervios craneales, ¿verdad? Primero dice que los olfatorios son nervios sensores del olfato que corren desde la mucosa nasal a los bulbos olfatorios del cerebro. Los bulbos olfatorios se refieren a la información que reciben acerca de los olores de la nariz. También tenemos el oculomotor. Dice que controla 4 de los 6 músculos extrínsecos que mueven el globo ocular. Este está dado para transmitir el movimiento del ojo. Luego tenemos el troclear. Dice que va al músculo oblicuo superior que mueve el globo ocular. Tenemos que es el cuarto par craneal, el troclear, ¿verdad? Igual está relacionado con el movimiento de los ojos. Luego tenemos el abducente. Funciona junto al nervio oculomotor y el nervio troclear, que serían estos dos, ¿verdad? Dice que controla el músculo del ojo que produce los giros laterales del globo ocular. Luego tenemos el abducente. El vestíbulo coclear. Está encargado de la audición y el balance mecánico del cuerpo. Dice que actúa en el equilibrio corporal. Comentarles que es el octavo de los 12 pares craneales que podemos observar en la imagen, ¿verdad? Está compuesto para mantener el cuerpo en posición erguida. Luego tenemos el hipogloso. Llega hasta la parte inferior de la lengua y participa en la inervación de ciertos músculos de este órgano. Este nervio, está relacionado para coordinar los movimientos de la lengua. Luego tenemos los ópticos, que dice extensión del cerebro que va hasta los sensores oculares. Por ejemplo, siempre está relacionado con la vista, ¿verdad? Luego el siguiente sería el trigémino. Es el más grande y se divide en 3 ramas, suministrando las fibras sensoriales a la cara y las fibras motoras a los músculos de la masticación. Está relacionado y sería el quinto par craneal de los nervios craneales. Está relacionado, por ejemplo, con la masticación, el habla, el que podamos abrir y cerrar la boca. Luego tenemos el facial, inerva los músculos faciales que participan en la expresión de la cara. Acá bien lo dice, ¿verdad? Participa en las expresiones que tenemos en la cara. Luego sigue el glosofaringeo, inerva estructuras de la lengua y la faringe. Tenemos que ayuda a mover los músculos de la garganta. Luego tenemos el nervio vago. Conecta al tronco cerebral, es un nervio muy importante y es bastante extenso. Lo conecta con casi todos los órganos del cuerpo. También podemos poner que asume parte del trabajo de la digestión de los alimentos y extraen sustancias químicas que son buenas para el cerebro. Sería el nervio vago. Luego tenemos, por último,
Y el nervio vago, comentarles que sería el 10º par de los 12 nervios craneales, ¿verdad? Tenemos el nervio accesorio. Este sería el 11º par de los nervios craneales. Este actúa desde la médula espinal y atraviesa los músculos vertebrales. Este sería un nervio accesorio del vago, le llaman. Luego prosiguen los nervios raquídeos, ¿verdad? Pero también les quiero explicar también sobre los nervios motores y sensoriales. Los nervios motores serían los nervios responsables de todo el movimiento voluntario esquelético. Dan origen a los movimientos voluntarios. Como ya mencioné, sería algo que nosotros pensamos y luego hacemos, ¿verdad? Pero eso de pensar se transfiere en cuestión de segundos. Luego tenemos los sensoriales que reaccionan a los estímulos externos y nos permiten sentir el calor, el frío. Por ejemplo, en los animales, ¿verdad? Podemos notar eso también, no solo en los humanos. Bueno, ahora le vamos a hablar un poco de los nervios raquídeos. Son los que envían información sensorial, tacto, dolor del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central. Estos comentarles que también son llamados espinales porque salen acá de la médula. ¿Ves? Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver la médula espinal. Dice que a su vez llevan información desde el sistema nervioso central hacia el resto del organismo y estos se denominan eferentes. También comentarles que los nervios eferentes serían los que llevan la información hacia, como dice acá, hacia el resto del organismo. Esos también son llamados motores. Y existen también los que serían los aferentes, que son aquellos que traen la información desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Estos también son llamados sensitivos. Y en dice que podemos encontrar 31 pares, ¿verdad? Por acá yo tengo una imagen donde está como una tabla que nos muestra las vértebras cervicales y los pares que tienen, por ejemplo, los bovinos caprinos, equinos, porcinos y caninos. Por ejemplo, se lee así. Las vértebras cervicales en los bovinos y caprinos tienen 8 pares de vértebras cervicales. Igual en los equinos tienen 8. En los porcinos tienen 8 y igual en los caninos, ¿verdad? Luego seguiría con las vértebras torácicas. Estos serían, los bovinos tienen 13 pares de vértebras torácicas, ¿verdad? Igual los equinos tendrían 18. Y los porcinos tienen de 13 a 14 vértebras torácicas. Y así sucesivamente podemos observar, ¿verdad? Después les puedo compartir la tabla si gustan. Bueno, siguiendo, acá podemos ver en la imagen, ¿verdad? Y lo que les comenté, que son en total 31 pares. Y por eso se le llaman nervios raquídeos o espinales, porque surgen de la médula espinal o emergen de la médula espinal. Ahora, bueno, ya les hablé sobre el sistema, los nervios craneales y raquídeos. Ahora me corresponde hablarles sobre el sistema nervioso autónomo. Bueno, también es llamado sistema nervioso autónomo o vegetativo. Dice que es un sistema eferente, involuntario, que transmite los impulsos desde el sistema nervioso central hasta la periferia, estimulando los aparatos y el sistema de órganos periféricos. Bueno, como el primer sistema era que se caracterizaba por acciones voluntarias. Sería al contrario, ¿verdad? Se caracteriza por acciones involuntarias, como lo podemos ver acá, involuntarias. Por ejemplo, se caracteriza por acciones involuntarias, como ya les mencioné. Por ejemplo, podríamos poner los latidos cardíacos. Eso yo no los puedo controlar, es decir, ya está, ¿verdad? Ya está indicado cómo son. No es algo que se vaya a controlar. También dice que se desempeña un papel central en el mantenimiento de la homeostasis y regula casi todos los órganos del cuerpo.
También podemos decir que se dividen en simpático y parasimpático, como pudimos ver en el esquema. Bueno, el sistema nervioso autónomo simpático es llamado sistema adrenérgico o noradrenérgico. No sé si alguien sabe por qué es llamado así. Que me pudiera apoyar. Yo. Sí, doctor. Sí, ya les mencioné a ustedes que a nivel de la corteza adrenal se segregan ciertas sustancias que pueden llegar a incidir en, digámosle, diferentes órganos que están distribuidos en todo el organismo. Y tienen dos funciones antagónicas. El simpático está manejado por una hormona que se llama la adrenalina y el parasimpático que está manejado por una hormona que tiene efectos totalmente contrarios, o sea que hay una especie como de balance de poderes, ¿verdad? En el momento en que se exacerba la acción adrenérgica, digámosle manejada por la adrenalina, inmediatamente el parasimpático comienza a activarse cuando se segrega una hormona que se llama acetilcolina para mantener el equilibrio y que no haya demasiado desajuste en todas las funciones del organismo. Esa es la razón por la cual se divide en dos. Los dos son autónomos, ¿verdad? No los podemos manejar. Por decir un caso, si de repente yo tengo un susto, ya creo que se los expliqué, y entonces eso implica que el organismo comienza a prepararse para un evento traumático, algún accidente, algún peligro. Entonces comienza a segregarse adrenalina. Ustedes saben, ¿verdad? Cuando dicen que la gente que practica de esos deportes extremos y cuando le preguntan, ¿y por qué? Porque a mí me gusta la adrenalina, ¿verdad? Significa que andan ellos excitados. Y para contrarrestar un exceso de esto, se activa la acetilcolina que va a contrarrestar el efecto del estímulo del simpático. Eso es todo, Abigail. Bueno, gracias, doctor, por su participación, ¿verdad? Y así como lo dijo el doctor, ¿verdad? Llamado así porque, por ejemplo, cuando dice adrenérgico, es que se refiere a neuronas que segregan o son activadas por la adrenalina, ¿verdad? Igual noradrenérgico cuando son las neuronas que son activadas o segregan noradrenalina, ¿verdad? Así como mencionó el doctor. Dice, por ejemplo, se encarga de controlar ciertos órganos durante acciones que requieren una activación rápida de las funciones, reflejos y reacciones de las vísceras. Que, por ejemplo, nos comentaba el doctor, ¿verdad? Por ejemplo, una reacción emocional muy intensa es donde se da lo que sería la adrenalina y la noradrenalina, ¿verdad? Entonces, durante esos momentos, estas neuronas y ganglios se encargan, por ejemplo, en los animales, sería de activar los ojos para lograr una dilatación. Y también tenemos otro ejemplo que se dirige a los pulmones para crear la relajación, ¿verdad? Igual, como comentó el doctor, por ejemplo, cuando nosotros estamos nerviosos o nos sucede o nos dan un susto, por decirlo así, ¿verdad? Nosotros se nos activa lo que sería la adrenalina, ¿verdad? También es capaz de acelerar el ritmo cardíaco, regular el proceso digestivo y disminuir la producción de saliva. Y al mismo tiempo estimular a las glándulas suprarrenales para que se produzca la liberación de las hormonas ya mencionadas, ¿verdad? Y se dice que este sistema nervioso autónomo simpático actúa en las acciones de peligro. Bueno, hoy les voy a hablar sobre lo que sería el sistema nervioso autónomo parasimpático. Como ya lo mencionó el doctor, es como antagónico, ¿verdad? Sería como lo contrario del sistema nervioso simpático. También es llamado colinérgico. Y acá dice que está conformado por ganglios aislados que usan
como ya lo mencionó él, la sustancia que sería la acetilcolina como neurotransmisor. Comentarles que un neurotransmisor serían las sustancias usadas por las neuronas para comunicarse con otras y con otros tejidos también, ¿verdad? Sobre los que actuarán. Estos tejidos también pueden ser llamados diana o tejido blanco. La acetilcolina sería una sustancia química liberada por las células nerviosas para enviar señales a otras células. Bueno, el sistema parasimpático está encargado de almacenar la información, ¿verdad? Y también conservar la energía. Como por ejemplo, podemos poner que tengamos una reacción así de adrenalina, ¿verdad? Y podemos poner también el ejemplo que estamos estresados. Entonces, luego de actuar el sistema simpático, viene el parasimpático, y es decir, como que nos relaja, ¿verdad? Nos hace que nos mantengamos en un estado normal, ¿verdad? Como ya mencioné, ¿verdad? Que el sistema simpático actúa en situaciones de peligro, y luego viene el sistema nervioso parasimpático y le corresponde activar su función, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, relajarnos, ¿verdad? Y eso serían las funciones de esos sistemas. Y acá tenemos este esquema, ¿verdad? Que como les mencionaba, son como antagónicos. Acá en la parte izquierda podemos ver el sistema parasimpático y en la parte derecha podemos ver el simpático. Por ejemplo, como les mencioné, en los animales puede ser que les dilate la pupila, ¿verdad? El sistema simpático. Entonces el parasimpático viene y le contrae la pupila, hace que vuelva a la forma normal. Luego, por ejemplo, tenemos que en la salivación ese la inhibe y el sistema parasimpático la estimula, ¿verdad? También tenemos que reduce el latido, bueno, el parasimpático reduce el latido cardíaco y por ejemplo, lo acelera el impulso cardíaco. También tenemos que el parasimpático contrae los bronquios y tenemos que relaja los bronquios, ¿verdad? Inhibe la digestión, la actividad digestiva y estimula la actividad digestiva. Por ejemplo, una persona que padece del colon, ¿verdad? Cuando se pone nerviosa o cuando tiene, no sé, problemas, esto es lo que le pasa, ¿verdad? Inhibe la actividad digestiva. Luego tenemos, el sistema parasimpático estimula la vesícula biliar. Y estimula la liberación de glucosa por el hígado. Y acá tenemos, ¿verdad? Secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón. Y así sucesivamente. Son como antagónicos, pero trabajan como en conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, para actuar en acciones de peligro y luego el otro para relajarlo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a continuar con lo que serían las neuronas. Las neuronas son importantes porque transmiten, por ejemplo, la información o es como una red que forman para llevar la información al sistema nervioso central. Y dice que es la unidad básica anatómica y funcional del sistema nervioso central. Acá dice que está encargada de la conducción de impulsos, cuya forma varía según su localización. También tenemos que la neurona, como podemos observar acá, ¿verdad? Se ve como una cuerdita. Esto significa cuerda o nervio. Dice que controla las funciones voluntarias e involuntarias. También tiene la capacidad de conducir los impulsos nerviosos a lo largo de la inmensa red, ¿verdad? Y también almacena información en la neurona. En la memoria, perdón. Y acá tenemos las partes de la neurona, ¿verdad? En este esquema vamos a ver en sí lo que son cada una de las partes de las neuronas. Podemos observar, por ejemplo, acá, estas son llamadas dendritas. Estas son como unas ramificaciones que tiene la neurona, ¿verdad? Luego tenemos el cuerpo celular, que sería este de acá. Y en medio del cuerpo celular tenemos lo que sería el núcleo. Sería esta parte de acá, ¿verdad? Luego sigue el axón. Y tenemos la mielina. Esta mielina es la sustancia que recubre al axón, que es esta parte de acá, ¿verdad? Podemos ver que está acá. También tenemos las células de Schwann.
el nodo de Ramberg, y lo último que serían estas ramificaciones que se parecen a las dendritas, pero no son las dendritas, ¿verdad? Se llaman terminal de axón. Y por acá tenemos también, ¿verdad? Una neurona. Esta como es como un ejemplo, cómo hacen para conectarse con otra. Tienen un avance del impulso, pasando por el cuerpo celular. Bueno, primero empiezan por la dendrita, ¿verdad? Luego pasan por el cuerpo celular, enseguida por el axón y la mielina, que sería la que recubre el axón, y terminan en el terminal del axón. Ese sería para, aquí dice, hacia la siguiente neurona. Acá están especificadas las partes y para qué funcionan, ¿verdad? Por ejemplo, dice que las dendritas son las dos primeras funciones principales, digámoslo así, neuronales, es recibir y procesar la información recibida. Las señales recibidas pueden ser excitatorias o inhibitorias. Como vimos acá, ¿verdad? Es la primera parte de la neurona que encontramos. Acá está que son encargadas para recibir la información, ¿verdad? Luego tenemos el axón. Este dice que surge del cuerpo de la célula en un área especializada llamada cono axónico. Su principal función es la conducción del impulso, como podemos observar, ¿verdad? Luego que pasa por las dendritas y pasa por el cuerpo celular y el núcleo, el axón es encargado de transmitir, ¿verdad? Luego tenemos la mielina, que como les comentaba, esta es una sustancia aislante que cubre a los axones y nunca se encuentran en las dendritas. Como les mencioné, solo se encuentran en los axones. Nunca lo vamos a encontrar en esta parte de acá, ¿verdad? Solo acá, en los axones. Y tenemos que es importante. Las dendritas transmiten los impulsos hacia el cuerpo celular y el axón conduce los impulsos a partir del cuerpo celular. Es lo que les explicaba, ¿verdad? Las dendritas como lo que lo reciben y el axón sería que su función es transmitirlo. Y por acá tenemos las funciones de las neuronas. Como ya les mencioné, es recibir señales o información. También integrar las señales recibidas para determinar si la información debe o no debe ser transmitida. Lo que nos decía en la diapositiva anterior, ¿verdad? Pueden ser excitatorias o inhibitorias. Luego está comunicar señales a células blanco, que como les mencioné también son llamadas tejidos de Diana o blanco, ¿verdad? Y músculos, glándulas u otras neuronas. Luego tenemos los tipos de células dependiendo su función. Estas se dividen en sensitivas, motoras y de asociación o interneuronas, ¿verdad? Las sensitivas serían las que transportan información hasta el sistema nervioso central. Esas podemos decir que, por ejemplo, recaban información sobre lo que está sucediendo fuera o dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y así lo llevan al sistema nervioso central. Bueno, luego tenemos las motoras. Estas llegan a la formación del sistema nervioso central hasta los efectores, que son las células que ejecutan las respuestas, ¿verdad? Estas, por ejemplo, obtienen información de las neuronas y transmiten las órdenes a los músculos. Por ejemplo, si yo quiero mover una pierna, estas son las encargadas, ¿verdad?, de transmitir esa información. Y así que se efectúa en los músculos, ¿verdad? Y tenemos, por último, de asociación o interneuronas. Estas establecen la conexión entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras, es decir, la función entre ambas neuronas, ¿verdad? Sensitivas y motoras, funcionan juntas acá. Y luego tenemos que un impulso nervioso es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular para llevar información entre unos tejidos y otros. Y se clasifican en aferentes y eferentes. Como ya les expliqué lo que significa aferentes y eferentes, ¿verdad? Y el impulso nervioso sería, por ejemplo, acá, la que vimos acá, el impulso nervioso, ¿verdad? Que es como el movimiento que hacen las neuronas para conectarse con otras. Luego tenemos las células de glía. Este tipo de células dice que tienen como misión proteger y alimentar a las neuronas y se encuentran situadas en ellas. Tenemos, por ejemplo, los astrocitos, que son encargados de la alimentación de las neuronas, y las células de Schwann. Protegen a las neuronas formando una capa de mielina que mantiene aislado al axón.
como pudimos observar en la imagen de la morfología de la neurona, ¿verdad? Que es como que la que protege la mielina, ¿verdad? Y dice que estas proporcionan protección, soporte y facilitan nutrientes. Estas no generan ni conducen los impulsos, ¿verdad? Solo están ahí como para alimentar. No sé si alguien me quisiera colaborar en decirme las partes de la neurona, ¿verdad? Acá en esta imagen que tenemos. Las dendritas. Sería esta parte de acá, ¿verdad? El núcleo. Así es. ¿Y esta parte? El axón. No. ¿Esta de acá? Cuerpo celular. Ajá, así es el cuerpo celular. ¿Y esta de acá? Axón. Así es, esas serían las partes, ¿verdad? Que conforman una neurona. Y luego tenemos acá, ¿verdad? Que las neuronas forman redes. Como les expliqué, una sola neurona no puede hacer... Hágame un favor, Abigail, regrese al anterior. Ahí está. Sí, solamente agregarles que el impulso nervioso va, siempre no se lo olvide, yo creo que ya lo mencionó ella, va de las dendritas Desde las dendritas hasta el axón. el axón, así es. Y aquí en el axón, en el extremo derecho que ustedes tienen, va a haber otra conexión con otra dendrita y esta va a recoger la información y va a seguir la misma vía. Ajá, así se Ok, conforma. eso es. Gracias, doctor. Bueno, y como les explicaba, ¿verdad? Que una sola neurona no puede hacer mucho. Como decía el doctor, ¿verdad? Que se conectan con otras para generar, por ejemplo, impulsos y así transmitir la información. Es como una red que va así como bien rápido, actúa en acción de segundos. Es por eso que así actuamos nosotros, ¿verdad? Y acá dice que la función del sistema nervioso depende del grupo de neuronas que trabajan juntas. Las neuronas individuales se conectan a otras neuronas para estimular o inhibir su actividad. Eso sería lo de las neuronas. Y luego acá tenemos, ¿verdad? La división de las neuronas según su morfología. Por ejemplo, cuántas dendritas tienen, cuántos axones y así sucesivamente, ¿verdad? Dice que las neuronas monopolares tienen una sola prolongación de doble sentido, que actúa a la vez como dendrita y como axón, ¿verdad? Y tenemos también a las neuronas bipolares, que tienen dos prolongaciones. Estas tienen una de entrada, que actúa como dendrita, y una de salida, que actúa como axón. Luego tenemos a las neuronas multipolares. Estas son las más típicas y abundantes. Poseen un gran número de prolongaciones pequeñas de entrada y dendritas y una sola de salida. Y tenemos acá, ¿verdad? La imagen. Estas serían las multipolares, las bipolares y las pseudonipolares. Ese sería conforme a su morfología. Bueno, y ahora aquí ha terminado mi presentación. Seguirá mi compañera, ¿verdad? Tengan muy buenas tardes, compañeros. Y doctor, no sé si me escuchan. Muy buenas tardes. Sí. Bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar prácticamente a definir lo que la compañera dijo anteriormente, hablándoles sobre lo que es en el sistema nervioso, la función de las neuronas y los neurotransmisores, que es prácticamente como lo que hubiese desarrollado todo en el tema anterior la compañera. Y eso recibe el nombre de sinapsis, que es cuando se une una neurona con la otra, ¿verdad? Como la red de la que estaban ahí comentando. Dicho de esta forma, la sinapsis no es más que el rasgo más relevante del sistema nervioso
es la capacidad de remitirse información de célula a célula. O sea, como podríamos decir, finalizándose una con la otra y como aquí el enlace, ¿verdad? Allí donde podemos ver en la diapositiva está como una rayita roja, ¿verdad? Entonces es donde se une, donde hay un espacio, se hace un espacio donde se forma lo que es la sinapsis. La sinapsis puede ser de dos formas. Puede ser sinapsis eléctrica y lo que es la sinapsis química. ¿En qué consiste la sinapsis eléctrica? Digamos que son los puntos de unión funcional entre una neurona y otra para evitar el impulso nervioso desde un axón hasta las dendritas o el cuerpo de otra neurona. La conducción del impulso nervioso es el desplazamiento de un potencial de acción generado por cambios en permeabilidad de iones a lo largo de la membrana de axón. Esa es porque allí cuando habla de que se genera ese impulso es a través de ion de calcio y lo que más se da es la sinapsis química, porque en la sinapsis química es cuando se combinan la transferencia de información se realiza mediante la secreción de vesículas, que son, compañera, si me hace el favor de pasar la otra diapositiva. ¿Puede pasarme la otra diapositiva, por favor? Ahí está. Ahí está lo que es la sinapsis. La abertura que vemos ahí entre célula, entre neurona a neurona. Ahí en esta de la que les estaba hablando con anterioridad de la eléctrica. En esta lo que hace es, lo que trabaja es un voltaje producido por el ion de calcio. Entonces, en esa, digamos que estos canales de las uniones GAP, que es la unión, es una unión comunicante. Esta unión deja en su centro un canal de comunicación a través de la cual influye la corriente iónica de una a otra célula. Y luego tenemos que en la ¿me puede pasar por favor la otra diapositiva para explicar lo que es la presináptica, ya que la sinapsis química es la que más se da en este sistema. En esta función, como tenemos allí lo que sería la neurona B. La transferencia de información se realiza mediante la secreción de vesículas, que son las que están allí en esas que se ven como que fueran chibolitas en el número 2. De allí se libera una neurona neurotransmisor almacenado en esas vesículas. Cuando se da lo que es la exocitosis de la vesícula, es lo que el doctor estaba explicando anterior, cuando depende cómo se hace esa unión, cuando digamos en ese elemento, las vesículas sinápticas en cantidades variables, en el interior de las mismas se acumulan las moléculas de neurotransmisor. En ese número fijo pueden ir desde 10.000 hasta 50.000 por vesícula, dependiendo del neurotransmisor analizado. Este neurotransmisor puede ser lo que es adrenalina o noradrenalina o acetilcolina, que esto es lo que hace que cuando se dan los impulsos, por ejemplo,
digamos, son los que hacen allí esa función cuando nosotros tenemos como un susto, una emoción fuerte, digamos, como cuando, por ejemplo, alguien practica eso de tirarse en los paracaídas y esto, ahí se genera lo que es esa sustancia. Y es que ahí donde funciona todo lo que es la glándula suprarrenal y es la que hace que ¿cómo decirle? Segregue esa sustancia y es la que hace que funcione. Ay, es que el doctor lo explicó súper bien. Que funcione todo el sistema endocrino, por ejemplo, ¿verdad? Se activa y es cuando nos dan esas emociones fuertes y y es donde se ven afectadas, digamos, por decirlo así, esa sustancia, ¿verdad? Que se dan en esa hendidura que es la sináptica, que es ese espacio existente entre las membranas de la neurona pre y postsináptica. Este espacio puede ir desde los 20 milímetros hasta los 50 milímetros. Y el elemento postsináptico receptores, que serían allá donde está en la figura B, en lo que es donde está el número 4, esos son los receptores de la membrana de la neurona postsináptica, donde se acumulan los receptores para los neurotransmisores. La unión del neurotransmisor con el receptor dará lugar a través de diferentes mecanismos a modificaciones del potencial de la membrana de la neurona postsináptica. Y esto, digamos que dentro de los receptores sinápticos hay dos sistemas básicos. Uno tipo de receptor que activa directamente los canales iónicos, que esa sería la sinapsis eléctrica. Esa es en la única que se dan la transferencia, que es la diferencia, que se transfiere la información entre las células por medio del transporte de los iones a través de los canales directos. Y por eso es que vemos que en la figura A están así los iones como bidireccionales, ¿verdad? Porque ellas ya están directamente ahí fijos, no como lo que es en la sinapsis química, donde allí se da un montón de funciones, bueno, muchas funciones, porque ahí es donde está, digamos, como intervenido todo lo que es el sistema nervioso central, cuando se liberan esos neurotransmisores de las vesículas, esto que son exocitosis de la vesícula, ¿verdad? Que quiere decir que es un proceso que consiste en la fusión, o sea, ellas se fusionan de una vesícula citoplástica, porque allí hay una, ¿cómo se llama? Como le diga, el citoplasma es cuando se abre, cuando vemos ahí esa aberturita que se hace la unión de los neurotransmisores y que se utilizan células para secretar esas sustancias. Y es como lo que estábamos hablando de las sustancias blanco o diana, que son las que intervienen en esas emociones, en esa situación cuando nosotros nos vemos en peligro o cuando hay alertas, es cuando se fusiona todo esos sistemas. Y esa sería la función de los neurotransmisores. Y como les digo,
Esto vendría a ser casi como el complemento de lo que sería todo lo que la compañera explicó con anterioridad. Y esta sería la función de las neuronas y los neurotransmisores en el sistema nervioso que es llamado sinapsis. Y esa sería mi participación. Buenas tardes, licenciado. Yo soy Daniel Ruano, pero ingresé con el correo de Moisés Ruano porque se me estaba acabando la carga al teléfono. Yo les voy a hablar de lo que son los receptores nerviosos. Siguiente, por favor. Uy. Los receptores nerviosos. El receptor es la estructura encargada de captar el estímulo del medio interno o externo y transformarlo en impulso nervioso para luego entregar el impulso nervioso a la vía aferente. La vía aferente son cadenas de neuronas que transmiten impulsos desde la periferia, es decir, desde los receptores. En los receptores existen neuronas especializadas según los distintos estímulos. De acuerdo con el origen de los estímulos, los receptores pueden ser esteroreceptores e intrarreceptores. Los esteroreceptores se encuentran en la piel, las mucosas y los órganos de los sentidos. Pero yo les voy a hablar de los intrarreceptores, que son los que captan los estímulos mecánicos, químicos, eléctricos, propioceptivos que vienen del interior del cuerpo. Siguiente, por favor. Los mecanorreceptores son sensibles a estímulos como el tacto, la presión, el estiramiento, el sonido u otros movimientos, y dice que tiene una amplia localización en la dermis. Los ejemplos pueden ser responden al tacto suave. Estos son los corpúsculos de Meissner, que son ramificaciones encapsuladas en tejidos conjuntivos y muestran respuesta a cambios de textura y vibraciones lentas. Recibe las sensaciones de frío, son los corpúsculos de Krauss. Recibe las sensaciones de frío y los estiramientos del calor, corpúsculos de Ruffin. Estos son los que responden ante el cambio de temperatura. Siguiente. Los quimiorreceptores. En los vertebrados, los receptores del gusto se localizan en la cavidad bucal y especialmente en la lengua. Estos son receptores sensoriales con un potencial que traduce una señal química de acción a los sentidos. Ejemplo, yo puse un ejemplo que son en las patas de las moscas, tienen quimiorreceptores con los que detectan azúcares, proteínas y otras moléculas. Estos insectos se posan sobre el alimento y están saboreándolo. Siguiente. Los fotorreceptores. Estas son neuronas especializadas sensibles a la luz. Son receptores de muy elevada complejidad situados en la última capa de las células de la retina que son sensibles a estímulos luminosos. Como ejemplo, en los animales son los órganos especializados, esos son los ojos. Yo puse también en los moluscos o en los caracoles terrestres, ¿para qué les sirven los cuernecillos? Dice, tienen 4 tentáculos, dice. Los 2 de arriba
los más saltados, se encargan de la visión y los dos que son más pequeños se encargan del tacto y del gusto. Siguiente. Los propioceptivos son responsables de la recopilación de la información acerca de los cambios de posición y de la velocidad angular de una articulación. Aquí pueden ver el uso muscular sirve para formar parte del mecanismo del feedback negativo. El feedback negativo es un mecanismo de control del cuerpo humano cuya finalidad es equilibrar el sistema y en caso de ser necesario, reconducirlo para así el efecto de las acciones que produjeron las alteraciones y recuperar el balance. Yo aquí puse como ejemplo lo que es una persona que está corriendo, se puede decir, la interacción con el terreno, cuando comienza a caminar, envía la información al cerebro, quien da el comando o orden para poner mejor las articulaciones y dar un mejor rendimiento y tener menos lesiones. Siguiente. Y les voy a hablar acerca del acto y arco de reflejo. Les voy a hablar de los reflejos incondicionados y de los reflejos condicionados. Siguiente. El acto y arco de reflejo son las actividades complejas desarrolladas de forma cotidiana en la vida animal. Me equivoqué. Son las respuestas involuntarias que se producen en un organismo animal frente a un estímulo y representa la actividad básica funcional del sistema nervioso. En la forma más simple consiste en la estimulación de un receptor que convierte el estímulo en impulso nervioso que viaja por un nervio sensitivo o aferente hasta un centro nervioso que elabora respuesta que es enviada por el nervio. Siguiente. Los reflejos incondicionados son reacciones innatas de respuesta del organismo iguales en los seres de una especie dada. Se caracterizan por una conexión constante y univalente entre la acción sobre uno u otro receptor y una determinada reacción de respuesta que asegura la adaptación de los organismos a las condiciones estables de su vida. Como conclusión se podría decir que los reflejos incondicionados son los que se llaman instintos. El ejemplo. El siguiente. Alejar rápidamente de un agente doloroso. Un estímulo doloroso aplicado en una mano produce la retirada refleja de la mano, la cual implica la contracción del grupo de músculos que cierran el ángulo de articulación por los músculos flexores y la relajación del grupo muscular. Si el estímulo es fuerte, las neuronas que lo coordinan lo transmiten a los músculos del brazo, al tronco y de las piernas. El resultado es un salto para retirar del estímulo doloroso todo el cuerpo. Y el siguiente. Un reflejo condicionado es la respuesta a un estímulo que antes no lo desencadenaba y que se adquiere por la conciencia repetida de este estímulo con otro estímulo que normalmente sí producía la respuesta. Siguiente.
Creo que aquí a la compañera, creo que tal vez yo no le envié la información, pero puse un ejemplo. En los experimentos clásicos de Iván Pablo, realizados en los perros, la salivación normalmente se inducía al colocar carne en el hocico. Justo antes que se colocara la carne, sonaba una campana y esto se repetía cierto número de veces hasta que el animal producía saliva cuando se tocaba la campana. Aunque no se colocara carne en su hocico, solo con oír el sonido de la campana, él producía salivación de tantas veces que se lo habían repetido. ¿Y esto qué quiere decir? Que la carne era el estímulo no condicionado, el estímulo que normalmente produce la respuesta, y el sonido de la campana era el estímulo condicionado. Bueno, hasta aquí llego yo y gracias por su atención. Tengan todos muy buenas tardes. Este día yo les voy a hablar un poco sobre la organización funcional del sistema nervioso, niveles de organización, ¿verdad? El sistema nervioso es el encargado de llevar a cabo la mayoría de las funciones de control y coordinación de actividades en los organismos superiores. Esto quiere decir, ¿verdad?, que esto está encargado de regular el medio interno, controlando en sí las respuestas autónomas y endocrinas, el cual es el responsable de realizar la comunicación con el medio externo a través de las funciones sensoriales y motoras. Y esto a la vez en el hombre, esto sería la base de la conciencia, el pensamiento, la memoria y el resto de funciones superiores o comportamiento cognitivo, ¿verdad? Porque desde un punto de vista funcional, el sistema nervioso presenta una organización jerarquizada, donde la médula sería el nivel 1, ¿verdad? En el cual en ella se desarrollan los procesos más simples de controles. En un segundo nivel o nivel intermedio se situaría el tronco, el cerebelo y el diencéfalo, con tareas un poco más complejas. Y en el tercer nivel o nivel superior, ¿verdad?, correspondería al telencéfalo. Siguiente, por favor. Como vemos ahí en las imágenes, ¿verdad?, la médula espinal está cubierta por 3 capas de tejido, que sería la meningnes. Tanto la médula espinal como las meningnes están contenidas en el interior del conducto raquídeo o canal medular, que discurre por el centro de la columna vertebral. Esto en la mayoría de los adultos, la columna vertebral está integrada por 33 huesos individuales, que serían las vértebras. Las vértebras, estas protegen la médula espinal, que es una estructura frágil, alargada, que contiene el conducto raquídeo, que recorre el centro de la columna. En los nervios raquídeos, ¿verdad?, que sería el centro de la imagen, esta podemos ver que la médula espinal está situada entre las vértebras, de las cuales emergen 31 pares de nervios raquídeos, y de cada nervio emergen 2 ramas cortadas, que son las raíces. En la primera se encontraría la parte interior de la médula espinal, la cual sería la raíz motora o interior de la médula espinal. En la segunda se encontraría en la parte posterior, que sería la raíz sensitiva o posterior de la médula espinal. Esto principalmente, en verdad, las raíces motoras llevan órdenes desde el cerebro y la médula espinal a los músculos esqueléticos para controlar los movimientos. En las raíces sensitivas, estas transportan al encéfalo información sensorial, los cuales serían el dolor, la temperatura, vibración, posición de las extremidades, procedente de otras partes del organismo. Como podemos ver en la última, podemos ver en la cola de caballo, ¿verdad? La médula espinal termina aproximadamente a la altura de las 3/4 partes del trayecto descendente de la columna vertebral, pero a su vez de nervio se extiende más allá de la médula, en el cual este recibe el nombre de la cola de caballo, que sería cauda equina, en la cual la cola de caballo transmite impulsos nerviosos, tanto motores como sensoriales, hacia las extremidades inferiores. Siguiente, por favor. Como podemos ver en la imagen del tronco del encéfalo, vemos que está conectada a la médula espinal con los centros de pensamiento superior del encéfalo, que consta de 3 estructuras, que son el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebro medio.
El bulbo raquídeo se continúa con la médula espinal y este conecta hacia arriba con la protuberancia. Tanto el bulbo raquídeo como la protuberancia se consideran parte del cerebro posterior. El cerebro medio o mesencéfalo conecta la protuberancia con el diencéfalo y el cerebro anterior, además de transmitir señales sensitivas y motoras. Las estructuras del tronco del encéfalo dirigen las funciones involuntarias. Y la protuberancia, esta ayuda a controlar el ritmo respiratorio. El bulbo maneja la respiración, la digestión y la circulación y reflejos, como el de la deglución, la tos y también el estornudo. En el cerebro medio contribuye al control motor, la visión y la audición, además de los reflejos relacionados con la visión y la audición. Con el cerebelo es la segunda parte más grande del encéfalo. Este se ubica por debajo de los lóbulos posteriores, que serían los occipitales del cerebro, y por detrás del tronco del encéfalo, como parte del cerebelo posterior. Al igual que el cerebelo tiene hemisferios izquierdo y derecho, que sería una región media que el vermis los conecta dentro del tejido interior. Y en este nace un tronco blanco central, denominado árbol vitae, debido a que emite ramas y subramas por los hemisferios. La principal función que tiene el cerebelo es mantener la postura y el equilibrio. Como por ejemplo, cuando saltamos a un lado, ¿verdad? Nos estiramos hacia adelante o giramos súbitamente. El cerebro evalúa cada movimiento de manera subconsciente antes de que el cerebelo envíe señales al cerebro, el cual indica los movimientos musculares que ajustan nuestra posición para mantenernos firmes. En el diencéfalo lo podemos ver, ¿verdad? Que es esta como protuberancia, ¿verdad? Moradita. Este interviene en las sensaciones, controla también las emociones, dirigiendo todos los sistemas internos. El cerebro regula los movimientos del cuerpo, coordinando el habla y el equilibrio. Al mismo tiempo que el tronco del encéfalo, este transmite señales de la médula espinal y dirige las funciones y reflejos internos básicos. Siguiente, por favor. Como primer punto, ¿verdad? Es fundamental que todos conozcamos lo que forma parte del encéfalo, el cual es un órgano encargado de controlar todas las funciones que realiza el ser humano. Dice que el telencéfalo es la parte más grande del encéfalo y es considerada la estructura más desarrollada del cerebro. Es decir, que el telencéfalo es uno de los aspectos que nos diferencia de otros seres vivos, como los animales. Por otra parte, el telencéfalo se encuentra ubicado sobre el diencéfalo. También el telencéfalo está compuesto por diferentes estructuras o partes que están conectadas y sincronizadas entre sí, ya que estas no son autosuficientes por sí solas. Quiere decir que estas necesitan unas a otras para poder desempeñar sus funciones. En las estructuras, ¿verdad?, encargadas principalmente de llevar a cabo las acciones voluntarias del ser humano y de facilitar la experimentación de emociones, son las siguientes, ¿verdad? La corteza cerebral, que está estructurada del telencéfalo, que está compuesta por materia gris, así como por neuronas coordinadas. Esta parte constituye la capa más visible del cerebro, formada por pliegues y rugosidades. El hipocampo, el cual interviene en numerosos procesos y cuya afectación puede dar lugar a amnesia, el cual se encarga principalmente de la consolidación y evocación de recuerdos. Está también la amígdala cerebral, que está situada en ambos hemisferios dentro de los lóbulos temporales. Además, esta es una de los componentes del sistema límbico, un conjunto de células destinadas a la regulación emocional, el cual está estructurada y se encarga de la memoria emocional, que quiere decir que la consolidación de las reacciones emocionales. También el cuerpo estriado, ejerce de canal de información, sirviendo como fuente de datos hacia los ganglios basales. Esto por ello es parte de actividad del desarrollo de los movimientos automatizados. También está el bulbo olfatorio. Sería la estructura encargada de recibir la información sobre los olores entrantes por la nariz.
ya que está situado cerca de la corteza cerebral, que a su vez recibe la información que es enviada al cerebro mediante los tractos olfatorios. Por último, tenemos los ganglios basales, que en este lo encontramos en ambos lados del tálamo, que es una pequeña estructura destinada a retransmitir las señales sensoriales al cerebro. Los ganglios basales están compuestos, ¿verdad?, por un conjunto de materia gris caracterizados por estar constituidos por numerosas conexiones hacia otras partes del cerebro, la cual su función principal está relacionada con los movimientos voluntarios y automatizados. Siguiente, por favor. Las funciones del telencéfalo. El telencéfalo cumple diversas funciones y participa en numerosos procesos cerebrales debido a la gran variedad de estructuras que los componen. Como nosotros pudimos ver, el telencéfalo es una de las estructuras más complejas del cerebro humano gracias al conjunto de partes que lo componen. Esto hace posible la transmisión de distintos tipos de informaciones, los cuales facilitan la adaptación del ser humano a los diferentes estímulos del exterior. Y como nosotros podemos ver ahí, las principales funcionalidades permiten que esto pueda desarrollarse otras funciones físicas, las cuales serían, ¿verdad?, realizar movimientos voluntarios, experimentar emociones, razonar y tener conciencia de lo que nos rodea, desarrollar los pensamientos abstractos, empatizar, consolidar y gestionar recuerdos a través de la memoria, disponer de habilidades intelectuales, automatizar movimientos y gestionar las sensaciones. Siguiente, por favor. El nivel medular es, como vemos ahí, dice que es útil para predecir qué partes del cuerpo pueden verse afectadas por la parálisis y la pérdida de función. También hay que recordar que en las lesiones incompletas siempre habrá alguna variación en estos pronósticos. Como podemos ver en la imagen, ¿verdad?, las lesiones por enzimas del C4 pueden requerir un ventilador para que la persona respire. En las lesiones del C5, a menudo estos resultados en el control de los hombros y los bíceps, pero no en el control de la muñeca o la mano. En las lesiones C6, generalmente dan como resultado el control de la muñeca, pero no la función de la mano. Además, las personas con lesiones de C7 y D1 pueden enderezar sus brazos, pero aún así no pueden tener problemas de destreza con la mano y los dedos. En las lesiones a nivel torácico e inferior dan lugar a la paraplegia. Esto es que sin las manos se vean afectadas, ¿verdad? Las lesiones de 1 a D8, lo más frecuente es que hay un control de las manos, pero un control deficiente del tronco debido a la falta de control de los músculos abdominales. Las lesiones torácicas inferiores al D9 al D12, estos permiten un buen control del tronco y un buen control de los músculos abdominales. El equilibrio al sentarse es muy bueno, ¿verdad? Las lesiones de la médula espinal lumbar y sacral producen un control decreciente de los flexores de la cadera y las piernas. Además, la pérdida de sensación de la función motora. Las personas, ¿verdad?, con lesiones medulares también experimentan otros cambios, como por ejemplo, pueden experimentar una disfunción del intestino y la vejiga. Las lesiones que pueden ser muy graves al C1, al C2, pueden dar lugar a una pérdida de muchas funciones involuntarias, incluida la capacidad de respirar. Lo que esto sea necesario el uso de ayudas respiratorias como el ventilador mecánico o marcapasos diafragmáticos. Otros efectos de las lesiones medulares podría ser la baja presión sanguínea, la incapacidad de regular eficazmente la presión sanguínea, la reducción del control de la temperatura corporal y la incapacidad de sudar por debajo del nivel de la lesión y el dolor crónico. Siguiente, por favor. En el nivel encefálico, ¿verdad? El mesencéfalo se encuentra justo por debajo de los tálamos bilaterales y el bulbo raquídeo continuo caudalmente como la médula espinal cervical. De dicha manera más sencilla, ¿verdad? El tallo encefálico se considera una médula espinal para la cabeza y el cuello.
Y los 3 niveles del tallo encefálico de la parte superior a inferior vemos que son el mesencéfalo, la protuberancia anular, que es el puente de Barolio, y el bulbo raquídeo. Siguiente, por favor. ¿Qué es el mesencéfalo o cerebro medio? Aquí dice que es una masa nerviosa que forma parte de la composición del tallo cerebral y que se ubica más, superior en comparación con las otras estructuras que la comprenden, en los cuales se conocen como bulbo raquídeo y el puente de Barolio. Como podemos ver, ¿verdad? En esta región nerviosa la localizamos por encima de las partes que componen al rombencéfalo, por lo que comparte con ellos la zona posterior e inferior de la cavidad craneal. ¿En dónde está el mesencéfalo? Este prácticamente se encarga de funcionar gracias a que contiene los núcleos de los pares craneales, pero de manera más específica se encarga de controlar las siguientes funciones, ¿verdad? Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el mesencéfalo? Dice que el mesencéfalo forma parte de la zona posterior del encéfalo y se compone de 2 segmentos llamados tectum y tegmentum, en las cuales, ¿verdad? Muchas estructuras componen de esta parte del sistema nervioso, pero entre las más destacadas encontramos las siguientes estructuras. Funcionamiento del encéfalo. Bueno, siguiente, por favor. Bueno. Como vemos ahí, ¿verdad? Las estructuras que se encuentran en el mesencéfalo, estas componen esta parte del sistema nervioso, pero entre las más destacadas encontramos las siguientes estructuras, que sería la sustancia negra, la sustancia gris, el acueducto del silvio, que esta se une a los segmentos, ¿verdad? Como dijimos, el tegmento y el tectum, en los cuales los colículos superiores e inferiores, los núcleos de los pares craneales, oculomotor y troclear. Además de las dichas estructuras mencionadas, ¿verdad? El mesencéfalo se divide anatómicamente en una cara anterior, una porción anterior, porción caudal y una porción rostral, por lo que tiene una disfunción distinta, así como también reciben información de diversas áreas del cuerpo. ¿Qué lesiones afectan al mesencéfalo? Entre las lesiones que pueden afectar al mesencéfalo o al tronco en general, encontramos los tumores y la parálisis de los nervios, la hemiplegia, la lesión del tracto trigeminometálico, el síndrome de Benedict y las parálisis del tercer par craneal. Siguiente. El puente de Barolio, ¿verdad? En este encontramos al frente del cerebro, sobre el bulbo raquídeo y justo debajo del mesencéfalo. En este, por tanto, es una estructura del sistema nervioso central con sus funciones propias, ¿verdad? El puente de Barolio se divide funcionalmente en las siguientes partes, como vemos ahí en la parte basilar del puente de Barolio, parte dorsal del puente de Barolio, núcleo motor especial del trigemio, núcleo motor especial del facial, núcleo motor somático abductor y el núcleo salivatorio superior. Siguiente. En las características del puente de Barolio, como vemos en muchas áreas del cerebro, el puente de Barolio cuenta con algunas características. Esta puede ser en promedio del puente de Barolio, mide solo 2.5 centímetros. Es la parte más abultada del tronco del encéfalo. En parte por eso se le conoce como protuberancia. Está compuesta, ¿verdad?, por neuronas y glías, aunque algunas áreas específicas carecen de sinapsis. También están sus núcleos propios que se hallan en la parte ventral de sus estructuras, aunque la mayoría de sus núcleos están asociados a los nervios craneales y tiene forma de rodillo grueso. En las funciones de puente de Barolio, como esta no es un área que cumpla con una única función, sino que este conecta con muchas otras zonas para formar todo un conjunto, ¿verdad? Que serían que sirve de enlace de comunicación, regula funciones automáticas, interviene en la expresión de emociones y sentimientos y ayuda a mantener el equilibrio. Siguiente, por favor.
como vemos ahí, el bulbo raquídeo. Él dice que el bulbo raquídeo es una médula oblonga que se encuentra ubicada en la nuca, entre la médula espinal y el puente tronco encefálico, que es a través del bulbo raquídeo que los impulsos nerviosos provenientes de la médula y del sistema nervioso periférico llegan al cerebro. Prácticamente, ¿verdad? Es una prolongación de la médula espinal y es ahí donde se cruzan los nervios de ambos hemisferios cerebrales y es justamente donde se separan los nervios provenientes del hemisferio derecho y este se dirige hacia el lado izquierdo y viceversa. Siguiente, por favor. La anatomía del bulbo raquídeo. Como vemos ahí, este se divide en 3 tercios, en los cuales la primera es el tercio inferior, es donde se encuentra la decusación piramidal. Tenemos el tercio medio, donde sucede la decusación de tipo sensorial, y el último que sería el tercio superior, en este donde se hallan las olivas vulvares. También tenemos la función principal del bulbo raquídeo. Dice ahí que el bulbo raquídeo garantiza la entrada y la salida de la información entre el cerebro y el sistema nervioso periférico, que el cual conecta toda la información que previene del organismo para que el cerebro se informe y actúe en consecuencia. ¿Qué quiere decir también, en otras palabras, verdad, que el bulbo raquídeo tiene a su encargo las funciones básicas y vitales en caso de accidentes, que es el cual produce la muerte de manera inmediata por paro respiratorio o cardíaco. En las complicaciones del organismo, en algunas complicaciones del organismo, estas pueden afectar al bulbo raquídeo, en las cuales pueden ser los problemas de tipo congénito o degenerativo, complicaciones vasculares, tumores, problemas con origen metabólico de características infecciosas e inflamatorias, ¿verdad? En las patologías del bulbo raquídeo, que sería la esclerosis múltiple, que es una de las patologías del bulbo raquídeo. Y este provoca los siguientes puntos, que sería la atrofia multisistemática, la esclerosis lateral amiotrófica, el cáncer del bulbo raquídeo y la esclerosis múltiple. Siguiente, por favor. Bueno, esto sería todo por mi parte. Seguirá mi compañero. Yo les voy a explicar lo que son los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos que van a ser el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. El desarrollo de los órganos de los sentidos va a depender del hábitat, el tipo de alimentación y la capacidad adaptiva de los animales domésticos. Por lo general, el mayor desarrollo de uno de ellos se va a reproducir a expensas de uno menor. La capacidad de percepción del uno del otro, el olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oído son necesarios para el desarrollo de la vida y la interacción del animal con su medio, ya que cada uno cumple con una función diferente pero interdependiente. Los receptores de los órganos de los sentidos están formados por células especializadas para la captación de estímulos que permiten el ingreso de la información del medio ambiente al sistema nervioso de un organismo. En general, estos órganos están formados por asociaciones de uno o más receptores con otros tejidos que tienen la función de protección y del receptor y de la posible amplificación de su función sensorial. La vista. La función del ojo es traducir las vibraciones electromagnéticas de la luz en un determinado tipo de impulsos nerviosos que transmiten al cerebro a través de los nervios ópticos. El oído interno consiste en la audición y el aparato vestibular para el mantenimiento del equilibrio. El olfato. El olfato es la porción posterior de las fosas nasales. Estas están equipadas con receptores olfatorios. La percepción olfatoria está muy relacionada con la memoria y la conducta de los animales domésticos. El gusto constituye un sentido por contacto de las sustancias solubles con receptores gustativos localizados en la superficie de la lengua. En los animales domésticos solo se describe el sabor agradable o desagradable o indiferente. Sin embargo, no son menos importantes la textura, la temperatura, el olor del propio alimento ingerido. El tacto se da a través del cual el animal percibe el contacto físico con el medio ambiente. Los animales domésticos presentan una amplia población de terminaciones nerviosas
especializadas en la piel por el sentido del tacto. Propiamente dicho, las sensaciones de dolor, presión y de temperatura. Algunas regiones de la piel en la superficie del cuerpo poseen una mayor sensibilidad en función de su densidad de receptores. No sé si me pasas la diapositiva. Esos van a estar compuestos por lo que es el sistema parasimpático y el sistema simpático. El sistema parasimpático es el que contrae la pupila, estimula las glándulas salivares, disminuye la actividad cardíaca y la presión arterial, relaja los bronquios, incrementa la actividad renal, incrementa la actividad del sistema digestivo, permite la micción y la erección del pene. Y el sistema simpático es aquel que dilata la pupila, inhibe las glándulas salivares, aumenta la actividad cardíaca y la presión arterial, contrae los bronquios, disminuye la actividad renal, disminuye la actividad del sistema digestivo, inhibe la micción y la eyaculación, condena ganglionar del sistema simpático. Y eso sería lo que es la presentación de nuestro grupo. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, y así finalizamos la presentación, ¿verdad? Ay, disculpen el tiempo, la verdad que el tema es bastante extenso, pero esperamos hayan comprendido de la mejor manera, ¿verdad? Y igual, gracias, doctor, por darnos el tiempo de explicar un poco lo que sería el sistema nervioso. Cómo no, gracias a ustedes, Avi. Aunque por razones comprensibles ya lo vemos unos 60 que estamos presentes, yo entiendo eso. No es obligación que se queden después de las 6, a menos los que tienen interés. Bueno, en realidad el tema da para mucho más, ¿verdad? Es un tema precioso, creo que es de los temas, si no el más importante, es de los más importantes en cuanto a lo que es la anatomía y fisiología de los animales domésticos. Fundamentalmente porque tiene, como dijo Abigail al principio, es el que rige prácticamente todos los sistemas que integran el organismo, en todo sentido, tanto voluntarios como involuntarios. Y, como se llama, es importante conocer, a grosso modo, realmente, porque no vamos a pretender en una asignatura y en una exposición y probablemente en una cátedra de 1 hora y media o 2 horas, comprender bien lo que es el sistema nervioso central, pero creo que en buena medida hemos aprendido bastante. Yo, lastimosamente, son las 6:30, le hubiera querido sacar el jugo a esta exposición porque es muy interesante, pero en aras del tiempo voy a hacer nada más un ejercicio. Por favor, les voy a dejar una tarea y en la próxima clase les voy a preguntar a cualquiera y me tiene que contestar para ganar puntos, y si no me contesta va a perder puntos. Primero, que es una situación con la que ustedes se van a ver casi que, si no a diario, pues por lo menos semanalmente les va a llegar un caso. Entonces, anoten, fundamento fisiológico de la intoxicación por órganos fosforados, síntomas y tratamiento. Eso tienen que saberlo ustedes. ¿Por órganos? ¿Podría repetir, doctor? Sí, bueno, fundamentos fisiológicos de la intoxicación por órganos fosforados, síntomas y tratamiento. Me tienen que decir por qué, en qué forma actúan los órganos fosforados a nivel de estos dos sistemas, simpático, parasimpático. ¿Cuál es la manifestación por el efecto que los órganos fosforados
efectúan, cómo se manifiesta en un animal intoxicado y cuál es el tratamiento en base a ese fundamento fisiológico que ustedes me van a averiguar. Nuevamente, ustedes tienen que saber qué está sucediendo en ese pobre animal que ha ingerido órgano fosforado o que ha tenido contacto directo con un órgano fosforado. Hay otras intoxicaciones, pero esta es la más frecuente. Esta produce unos, por si quieren por si quieren abundar, se produce efectos que se llaman muscarínicos. Bien, luego quiero que me averigüen qué sucede fisiológicamente para que se produzca la epilepsia post-distemper. Obviamente en un animal que sufrió moquillo severo y se recuperó. Perdón, doctor, ¿epilepsia qué dijo? Post-distemper. El distemper es otro nombre con el que se conoce, más bien el verdadero nombre del moquillo. Ajá, el verdadero nombre del moquillo. Se llama distemper canino. Doctor, y una pregunta. ¿Perdón? Una pregunta. Diga. Fíjese que por acá está un perrito con moquillo, pero bueno, hace 2 días lo encontré que bueno, tenía como pus y le segregaba de los ojos, pero al día siguiente ya se le había quitado y hoy lo vi otra vez y nuevamente tenía lo mismo, ¿verdad? Mi pregunta es que ese es el proceso del moquillo. No, esa es una infección bacteriana a consecuencia de la disminución en la calidad de las defensas del perro, pero no es producida por el virus del distemper. Pero Yo traje, disculpe doctor, para ayudar con la respuesta de Mariela, yo una vez traje un perrito de la calle y el perrito pues no me había fijado que tenía moquillo y me infectó a mis otros 2 perritos que estaban sanas. Pero que yo sepa, creo que no da eso en los ojos, sino que lo que hacen es como que tienen ataques. Exactamente. O sea que no, el distemper es una infección viral sistémica que afecta a todos los sistemas. El sistema nervioso le afectaba a ese perrito porque tenía un temblor. Así es. Y casi me mata una perrita que se le pasó el moquillo. Comienza con el sistema digestivo. Y luego pasa al sistema respiratorio, afecta el corazón, afecta el cerebro, es decir, es algo catastrófico, pero los que se recuperan quedan con una enfermedad que tiene un nombre común, ustedes la van a averiguar, y que se manifiesta por periodos epilépticos que quedan permanentes por el resto de la vida. Es decir, y también hay otros que quedan con problemas digestivos que no pueden alimentarse con cualquier, ¿cómo se llama? Comida, sino que tienen que ser alimentados con dietas muy especiales. Pero volviendo al punto del sistema nervioso, eso es lo que nos interesa. Y la otra, se aprenden de memoria los 12 nervios craneales, porque eso es básico. Por ahí estaba un esquema precioso que yo estoy seguro que lo tomaron del libro de Franson, porque ese les recomendé y se lo recomiendo a los demás. Miren, los que van si a gustan, tener... se lo puedo compartir, ¿verdad? ¿Cómo? Si gustan, se los puedo compartir. Igual tengo como un ensayo, doctor, bien interesante, donde están varios sistemas. Quiero decirles, yo no lo hago, yo a veces intercalo otras bibliografías, otras referencias, pero para que ustedes eviten trabajo y me expongan de una manera comprensiva para todos, no hay mejor libro que el libro de Franson.
porque es un libro que fue diseñado después, posteriormente, como libro de texto. Y viene todo bien explicado. Es más, de hecho, incluso si se dio cuenta, Avi, trae hasta un cuestionario después de cada tema. Ustedes lo contestan y van a ver que van a aprender cantidades. Si les toca un tema, por decir, el sistema óseo, ahí pueden sacarlo todito. De ahí elaboran ustedes sus láminas. Está sumamente digerible y no tienen que andar rebotando de un lado para otro. Y así todos los temas. Si quieren. Ahora, si quieren ampliar con otras referencias, si son tan acuciosos, háganlo. Pero mi recomendación es que yo en ese me baso. Está precioso, no, y está diseñado de tal manera que ustedes van a ir elaborando sus diapositivas, solo las van, digamos, si quieren, las van adornando, las van acomodando de tal manera que donde haya texto puedan ustedes incorporar imágenes para que la cosa resulte un poco más atractiva. Yo de ahí tomé, de otro texto, tomé el arco reflejo que colocaron ahí de la mano sobre la vela, pero yo lo tenía en movimiento, porque no sé si lo vio, el que lo vio lo debe haber visto en movimiento, porque toca el dedo la vela, inmediatamente se ve que el flujo, como viene, aferente que va hacia la médula espinal, inmediatamente vienen los nervios efectores, ¿verdad? Y van hacia el bíceps, y el bíceps inmediatamente se contrae para retirar el dedo de la vela. Es bien bonito, se lo voy a proyectar en el próximo porque ya es muy tarde, porque lo tengo. Y la otra cuestión que es bien importante, y se las voy a decir, si quieren la anotan y si quieren se las dicto porque ya está, se las dicto para la próxima, pero cuando ustedes lleven un animal y tengan todos estos síntomas, bradicardia. ¿Qué es bradicardia? Es lentitud en los latidos del corazón, cialorrea, que es salivación excesiva, broncorrea también porque ellos tosen y expulsan moco, miosis, que significa que la pupila está contraída, vómitos, diarrea, broncoespasmo quiere decir dificultad respiratoria, cianosis quiere decir que se encuentran como las mucosas azuladas, náuseas, dolores abdominales, incontinencia de los esfínteres, o sea que ellos ya no pueden controlar ni la orina ni la defecación. Piensen en un órgano fosforado. Les estoy dando este deber porque esto es de cajón para ustedes y me van a explicar qué es lo que está sucediendo fisiológicamente, sobre todo a nivel de cómo los órganos fosforados intervienen en el actuar del sistema parasimpático y del simpático. Entonces serían tres cosas: los nervios craneales, que tienen que aprendérselos de memoria, el fundamento fisiológico de toda esta sintomatología que les acabo de mencionar, fisiológico, y bueno, les voy a adelantar, y por qué aplicamos atropina como el primer elemento de elección para contrarrestar todos estos efectos. Luego, la razón de por qué los perros, después de recuperarse del moquillo, quedan con una epilepsia residual. No todos, pero algunos, casi la mayoría, lo hace porque pocos se recuperan realmente cuando no atendemos a tiempo o cuando no estamos vacunados. No sé si quedó claro eso. Doctor, solo una preguntita. Diga. Es que me quedé en broncoespasmo, luego